Mirad, empezamos el otro día y vamos a ver un poquito más en profundidad las llamadas cartas pastorales. Cartas pastorales, se las ha denominado así. Yo os pido que de fondo tengáis, esto lo tenemos que tener siempre, ¿no? Pero que tengáis de fondo vosotras la oración vuestra personal hoy, actualmente, por los sacerdotes, ¿vale? Yo os lo pido, por los sacerdotes, por los pastores en el mundo entero, por los sacerdotes, los seminaristas, los que se van ordenando. Es muy importante, ¿no? De esto vamos a hablar. Se llaman cartas pastorales. Son la carta a Tito, que vamos a ver hoy, y las dos cartas a Timoteo, Tito y Timoteo, que eran colaboradores muy especiales del apóstol San Pablo. En estas cartas pastorales que denominamos, como venimos pues llamando, ¿no?, a cada carta, vamos dándole como un adjetivo, como algo que las define en esencia, decimos Jesucristo, nuestra riqueza. Cartas pastorales, cartas a Tito y Timoteo, Jesucristo, siempre Jesús, por delante, en el corazón y en la predicación del apóstol Pablo, nuestra riqueza, nuestra verdadera riqueza. Bien, es a los pastores de la Iglesia, fijaos que estamos en el siglo I, pues es a los pastores de la Iglesia a los que el apóstol, como columna de la Iglesia, que es el Pablo, el apóstol, que ya es mayor, se dirige. Estamos al final. Son cartas que se escriben desde Roma, en la cautividad, pues aproximadamente en los años 66-67. En el año 67 será cuando Pablo pues muera, ¿verdad? Él envía sus últimas cartas, ¿no? Y ciertamente, fijaos, ya Santo Tomás de Aquino, en su comentario a la primera carta a Timoteo, decía que esta carta es como una verdadera regla pastoral. ¿Qué es una regla pastoral? Una regla de vida para los pastores, ¿no? La regla pastoral de San Benito, ¿no? Una regla de vida para los monjes, ¿no? Pues es como una regla pastoral. Y van dirigidas a estos dos íntimos colaboradores de San Pablo. Sabéis que en la Iglesia nunca, esto ya lo hemos comentado alguna vez, la evangelización es cosa de francotiradores. No estamos solos y no debemos vivir solos, ni la fe ni el apostolado, sino que somos Iglesia y nos necesitamos. Las cartas van dirigidas a Tito y a Timoteo. Vamos a ver hoy la carta a Tito, ¿no?, que son responsables de unas comunidades que Pablo ha fundado, pero por medio de ellos también van dirigidas a todos los sacerdotes. Y vais a ver que entonces, como ahora, había problemas con los sacerdotes. O sea, había santidad y también había problemas con los sacerdotes porque estamos en este mundo, no estamos en el cielo. Y lo importante es el adelantar en la santidad, que es una gracia de Dios, un don y una tarea al mismo tiempo. Entonces, en estas cartas, Pablo va a precisar cuál es la naturaleza de las funciones de los sacerdotes, cuál es la naturaleza de sus funciones, cuáles son las aptitudes de su cargo, y también se va a encargar de la formación de la conciencia pastoral, de los pastores que hay que ir nombrando, hay que ir ordenando en cada comunidad, porque para Pablo hay una cosa clara: no se puede vivir el cristianismo, no se puede seguir a Cristo sin iglesia, más que dentro de la iglesia, y no puede haber iglesia si no hay sacerdotes. ¿Me comprendéis? Bien. Las cartas pastorales, dice un teólogo, estas tres cartas pequeñitas, revelan a un apóstol que fue el mayor maestro de vida sacerdotal después del mismo Jesucristo. El mayor maestro, San Pablo. Bien, ¿sabéis una cosa? Pablo tenía muchos dones que Dios le dio, pero tenía uno especial que yo se lo pido al Señor, ¿sabéis? Se lo pido cuando me siento a confesar y vienen los chicos, los adolescentes o los niños. Tenía el don de suscitar vocaciones.
lo tenía. Vocaciones en todos los ambientes del inmenso mundo pagano. La vocación de Pablo era el paganismo. Quiero decir, anunciar a Jesús a los gentiles, no a los judíos, sino en el mundo pagano que podéis imaginaros, ¿no? Pues de politeísmo, que ya hemos hablado, de tantas cosas, ¿no? De temas de moralidad, bueno, o de amoralidad o de inmoralidad, como queráis llamarlo, pues Pablo tiene ahí su misión y su anuncio. Y tiene el don de suscitar vocaciones y también de despertar en los hombres muy diferentes entre sí el sentido de la responsabilidad misionera. El tema de la misión, ya veréis qué bonito, porque hombres, mujeres, cristianos, cada uno en su situación, matrimonios, trabajadores, todos estamos llamados, y Pablo los alienta a vivir, lo veremos en la carta a Tito, como es debido, a vivir como es debido, y a irradiar en el cumplimiento de nuestros deberes y en nuestra vida cristiana, a irradiar a Jesucristo, ¿no? Pero los sacerdotes son tan importantes, porque Pablo ve en ellos no solamente hombres de Dios, servidores de la palabra de salvación, sino que ver el porvenir de la Iglesia. Son los que tienen que transmitir el pensamiento y la salvación de Cristo. Lo tienen que transmitir, es tan importante. Y es verdad que San Pablo tenía plena confianza en ellos. Pablo tiene confianza en ellos. Los presbíteros los vemos llorando en la playa cuando Pablo se despide de ellos, ¿no? Y que se marcha y los vemos pues con un cariño a San Pablo tremendo, ¿no? Pero también con la extensión de las comunidades por ese mundo pagano. San Pablo tuvo que conocer, a veces, como conocemos hoy, ¿veis? Como se conoce hoy, pues tuvo que conocer entre los presbíteros, presbiteroi, en griego son ancianos, son los sacerdotes, tuvo que conocer fracasos, decepciones y actuaciones equivocadas. Y esto está en la palabra de Dios, que no lo esconde, está ahí y está en las cartas de Pablo, ¿no? Por eso el apóstol se va a mostrar cada vez más severo en la elección a los candidatos al sacerdocio. Nunca quiso él un sacerdocio barato, y le dirá a Tito y a Timoteo, no elijáis a la ligera, ¿no?, a los candidatos al sacerdocio, ¿no? Bien, bueno, brevemente, San Pablo, mirad, liberado en el año 63, como se puede vislumbrar en sus cartas de la cautividad, sabéis que, y esto está en la carta a los romanos, él expresó el deseo, esto está en la palabra de Dios, de hacer un viaje a España, de venir a España. Realizó probablemente ese deseo, ese proyecto que tenía de visitar España. No sabemos si la parroquia del Corpus en Sevilla, yo creo que... Pero sí, la parroquia del Corpus en Sevilla la visita, porque aquí la carta de San Pablo, sí, claro que sí. Bueno, sabemos que atravesó de nuevo el Mediterráneo. San Pablo se movió en sus tiempos, que es impresionante, sin medios, bueno, con los medios de entonces. Hizo escala en Creta, la isla de Creta, llegó a Éfeso. Esa comunidad de Éfeso se la encomendó a Timoteo, que veremos sus dos cartas. Visitó de nuevo a los cristianos de Macedonia, ¿os acordáis la carta a los filipenses en Macedonia? Pablo visita de nuevo, va visitando las comunidades que ya ha fundado. Y, bueno, pues se dirigió también a Corinto y emprendió su viaje por mar para visitar también Tríade, Mileto, Éfeso, etc. Fue arrestado y conducido a Roma y ejecutado en el año 67, ya lo hemos dicho. Bien, pues estas tres cartas pastorales, la carta a Tito y las dos cartas a Timoteo, pues aproximadamente se sitúan en los 3 últimos meses de su vida, Y la segunda a Timoteo, en concreto, la escribió muy poco antes de su ejecución, muy poco antes. Bien, ¿qué es lo que hace la carta a Tito?
Tito, que ahora veremos quién es. Pues como una galería de retratos, Pablo va a hacer como una galería de retratos. Ya os digo que son cortitas y que merece la pena leerlas siempre y meditarlas, porque el Espíritu Santo nos habla a través de ellas. Como una galería de retratos. Mirad, desde la persecución de Nerón, conocéis la persecución de Nerón en el siglo I, Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos del incendio. Los cristianos son perseguidos, sabéis que se ocultan, que viven en las catacumbas. La Iglesia vivía una verdadera situación dramática. Esto no son cosas de película, esto es de verdad. Cuando nosotros celebramos las fiestas de los protomártires, proto viene de primeros, los primeros mártires, protomártires, son los mártires romanos que padecieron una persecución indecible, ¿no? Pues estaban viviendo esto por parte de los paganos, pero la Iglesia sufría también internamente lo que ya hemos hablado con motivo de otras cartas de Pablo, tensiones internas, cuestiones internas. Las comunidades no se habían afianzado, la Iglesia no se había todavía, estaban haciendo, podéis imaginar, estaban haciendo, ¿no? Y si hoy día hay dificultades de cualquier tipo o de todo tipo, podéis imaginaros al principio, ¿no? Los judíos también intensificaban su odio y su desconfianza contra los cristianos. Las crisis interiores afectaban a las comunidades, pues el tema de los judeocristianos, el tema también, había quienes eran partidarios estrictos del orden y partidarios más, digamos, más carismáticos, ¿no? Que no querían a lo mejor mucha autoridad. Y eran numerosas también las defecciones, la apostasía. ¿Sabéis lo que es la apostasía? Claro. Las defecciones, incluso tanto entre los laicos como entre los presbíteros, también entre los sacerdotes. San Pablo piensa entonces en los sacerdotes y se le rompe el corazón, piensa en ellos, ¿no? Todo el comienzo de su carta a Tito es una serie de retratos, como os lo digo, en que hace gala Pablo pues de un amor impresionante, ¿verdad? La carta a Tito comienza con un exordio, con una exhortación impresionante. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad, con la esperanza de la vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios, que no miente, y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación a mí encomendada, según el mandato de Dios nuestro Salvador. Fijaos, comentamos un poquito. Es una carta que escribe a Tito. Se está dirigiendo a través de esta carta a Tito a toda la iglesia de Creta, que es donde ha dejado a Tito, pero también a toda la iglesia. Es como cuando el Papa envía una carta a un cardenal o a un obispo o a unos obispos, se está dirigiendo de un modo inmediato a él, pero se está dirigiendo también a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Pues bien, en unas pinceladas, San Pablo, en lo que os he leído, nos traza el retrato de todo apóstol, El apostolado tiene su origen en el mismo Dios. Esto es lo primero, que es enviado por Dios. El apóstol, otro trazo, es un servidor. La palabra siervo de Dios, esclavo, en griego doulos, tiene mayor fuerza que la palabra diáconos, en griego diácono, que significa servidor, ministro, ¿no? Doulos tiene más fuerza, ¿no? Siervo de Dios, es enviado por otro y queda revestido de la confianza de su Señor. El Señor, cuando le llama, confía en él, y por tanto el apóstol tendrá que actuar dentro de una obediencia plena a las órdenes recibidas, una obediencia plena al Señor. Por eso este es el apóstol, ¿no?
¿Y cuál es el sentido profundo de todo apostolado? ¿Puede uno, lo que os decía al principio, ir como un francotirador, o es que yo interpreto el Evangelio de esta manera, o es que yo puedo predicar a un Cristo diferente del que se me ha anunciado? No, ni mucho menos. La primera razón de ser del apóstol, fijaos qué hermoso, ¿no? Y Pablo lo tendrá esto siempre en su corazón, y esto es la esencia, quedaos con esto: llamar a los hombres a la fe y hacer que progresen en ella los creyentes. Llamar a los hombres a la fe y a los creyentes a hacer que progresen en la fe. Este es el sentido, por ejemplo, de estas charlas, que progresemos en la fe con la ayuda del Espíritu Santo. Pero además el apóstol tiene la misión de hacer que se conozca la verdad propia de la piedad. La piedad que no es un pietismo. Cuando hablamos de ser piadosos, no hablamos de ser beatos de sacristía, ¿me comprendéis la expresión? Sino la virtud de la piedad, ¿no? Que hace dilatarse el alma en el misterio de Dios y que nos abre el corazón a una inmensa esperanza, a la posesión de Cristo. Este es el objetivo de San Pablo. Pablo da su vida por Cristo, anuncia a Cristo. Cristo es su riqueza, su libertad, su esperanza, su tesoro, su salvación y el amor de su vida. Y como está enamorado, el anuncio de San Pablo es Jesucristo. El objeto del mensaje en todas las cartas de San Pablo es el anuncio solemne de la salvación en Jesucristo. Y no hay salvación fuera de él. Esta salvación se ofrece a cada uno de los hombres. Pablo llama a Tito hijo legítimo en la fe común. Hijo legítimo en la fe común. Parece ser que Tito, sabéis que ahí está la fiesta litúrgica del San Tito, no San Tito que es un santo pequeñito, sino es un santito, sino San Tito, San Tito y Timoteo, los santos Tito y Timoteo. Pues parece ser que era de Antioquía, era antioqueno. Sabemos que él nació, es hermosísima la providencia de Dios, Tito nació de padres paganos. Lo sabemos porque esto está en la carta a los Gálatas, y Pablo, que es tan cercano, tan familiar, en dar recuerdos a tu abuela, o recuerda, era de padres paganos, y Pablo le convirtió, le va a convertir, y se negó San Pablo a que le circuncidaran. ¿Por qué? Los judeocristianos, que os he hablado tantas veces, judíos convertidos al cristianismo, pero que no aceptaban del todo la plenitud, ¿no?, de la fe en Cristo, sino que se aferraban a las tradiciones del mundo judaico, ¿no? Y entonces la circuncisión era como el rito de entrada al judaísmo, ¿verdad? Había que hacerlo inexcusablemente. Pablo se niega, porque para ser cristiano no hace falta que le circunciden a uno. La puerta de entrada a la iglesia es el bautismo, y uno está salvado por la gracia, ¿no? Pablo se niega que le circunciden, e hizo de él, de Tito, uno de sus colaboradores más directos, Tito y Timoteo. Le encargó a Tito misiones delicadas, lo sabemos también por sus cartas. Pues, por ejemplo, una en Corinto, que en unos momentos en que se cuestionaba la autoridad del apóstol. Eso puede pasar también hoy día en la iglesia, que se cuestiona la autoridad de tal obispo, de tal sacerdote, y Pablo lo va a mandar. Tito cumple maravillosamente su misión y pastorea la iglesia allí. También le va a encargar a Tito, ¿sabéis de qué? De organizar la colecta para Jerusalén. Dice San Pablo, yo me he tomado a pecho una cosa que me pidieron los apóstoles, me la he tomado muy a pecho, y es la colecta que me pidieron que organizara para los pobres en Jerusalén. Veis que la colecta no es solo de Cáritas ni de Manos Unidas o de los domingos hoy día, sino del principio. Pero es que esto está en la misma entraña de la iglesia, para ayudar a los más necesitados. Imaginaos el viaje que tuvo que hacer la colecta, se hizo, y Tito fue encargado de ello. ¿Cómo era Tito?
Toda la carta a Tito nos lo presenta como un hombre de temperamento sólido, de espíritu bien templado, de alma fuerte, apto para las misiones difíciles, misión imposible, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible, muy buen organizador, Dios da sus dones a cada uno, muy buen organizador, celoso de su ministerio, un hombre pues de una integridad y un desinterés por encima de todas sospechas. Sabemos, por ejemplo, que Timoteo, siendo pues teniendo otras muchísimas virtudes y siendo estupendo, también, pues por ejemplo, era un poco más frágil de carácter, no frágil en cuanto a debilidad de ningún tipo, sino frágil, pues me comprendéis lo que os digo, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Pues a lo mejor más sensible o más... y Dios se sirve de todo, ¿no? Los dos son hijos espirituales de San Pablo. Bien, os digo que Pablo se va a ir haciendo cada vez más severo en la elección de estos candidatos al sacerdocio, y lo que está escrito en las cartas a Tito y Timoteo viene dictado ya por una experiencia larga. Bien, después de haber hecho este retrato a pinceladas de Tito, a quien va dirigida la carta, San Pablo va a hacer una descripción, como otro retrato, galería de retratos, varios tipos de sacerdotes, de presbíteros, que pues están, ¿no?, a lo largo y ancho de esa geografía de la cristiandad que están haciendo, ¿no?, de la iglesia que están haciendo. ¿Cómo son? Por supuesto están los presbíteros que viven en Cristo, que viven conforme a Cristo, que se han dado a Cristo. Ahí están, ¿no?, y que están dando fruto en sus comunidades y en sus iglesias. Eso está claro, ¿no? Pero también está, fijaos, el arrogante, el que se niega al diálogo y se obstina en sus decisiones. Todo esto está en las cartas de Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en la palabra de Dios. El que se irrita por cualquier cosa y se empeña en mantener su enfado, el que siente cierta afición a la bebida, el de espíritu raquítico y cicatero, y el que se preocupa demasiado por sus propios intereses y por el dinero. También está el viudo, fijaos, porque todo en la iglesia tiene su camino, su tiempo, y el Espíritu Santo va dando forma a todo, ¿no? Está el viudo al que le gustaría casarse de nuevo y que no sabe gobernar ni siquiera su propia casa, ni educar a sus hijos. Yo recuerdo, hace ya muchos años, muchísimo antes de entrar incluso al seminario, yo tenía ansia, ¿no?, de ser sacerdote. Digamos, la impaciencia, no había ni entrado al seminario, ¿no? Y le dije a un director espiritual que tenía, digo, pero yo cuando, me parece mentira, me parecía algo inalcanzable. Fijaos, llevo ya más de 20 años, gracias a Dios, de sacerdocio, ¿no? Le decía yo, ¿y cuándo voy a poder ser sacerdote? Y me dijo, enfadado, yo recuerdo, enfadado, en serio, ¿no? Me dijo, podrás ser sacerdote cuando puedas ser un buen padre de familia. Y eso se me quedó grabado. Esto está en las cartas de San Pablo, ¿no? O sea, uno que no sabe gobernar su propia casa ni educar a sus hijos, ¿no? Pues ¿cómo va a poder cuidar de la asamblea de Dios? Primera Timoteo. Esto es actual. Quiero decir, un hombre maduro, con la cabeza en su sitio, ¿no? Está también aquel, entre los presbíteros, aquel a quien se le sube demasiado a la cabeza su responsabilidad sacerdotal y se muestra arrogante y estirado. Y también está aquel, atención, está aquel de quien incluso los no cristianos no podrían dar un buen testimonio de él. Es así, pero es que la iglesia de Dios la ha querido para nosotros que somos pecadores, si no sería para los ángeles. Por lo tanto, en esta carta, que aunque tenemos de fondo en primer plano a los sacerdotes, es una llamada a la santidad, a los sacerdotes, pero a todos los bautizados, una llamada a la santidad. Solo lentamente se irá manifestando, bajo la influencia del Espíritu Santo, que es lo que os digo,
las virtualidades del sacerdocio ministerial de Cristo. Pablo no quema etapas, Pablo va poco a poco, va sembrando como gérmenes, ¿no? Le dice a Tito, cada uno que sea intachable. El dirigente, episcopo, obispo, fijaos que en estos momentos los términos episcopoi, episcopo, y presbiteroi, presbíteros, y diáconos, todavía no están bien definidos, no es exactamente como hoy, todavía no están bien definidos, sino que, o suficientemente definidos, pero ya aparecen en este sentido, ¿no? Que sean intachables, el episcopo, el dirigente y el sacerdote, que sean intachables. Designan más bien tanto episcopo como presbíteros responsables de los equipos locales, de las iglesias locales, responsables que están siempre bajo la autoridad del apóstol o de sus representantes, que son en este caso Tito y Timoteo. Y no basta para ser episcopo, para ser presbítero que ellos se crean capaces de este ministerio. Nadie es capaz de esto, para que sean aceptados. Es verdad que se pueden presentar ellos a sí mismos, ¿no? Pablo dice, el que desea el episcopado, desea una buena cosa. El que desea ser obispo, desea una buena cosa, Yo no lo deseo, Pero yo le pido al Señor, lo que deseo es la santidad, eso sí, y se lo pido. Pero es una buena cosa, porque es de corazón, el que sea llamado, el que sirva porque es llamado, pues bendito sea Dios, ¿no? Fíjate la misión que Dios le da, ¿no? Tan grande, ¿no?